Bienvenidos, amados seguidores de estas clases de Cábala y del árbol de la vida principalmente. Estamos ya terminando, ya que estamos en Malkut, en el Sefirot número 10, el último del árbol de la vida. Durante estas horas hemos estado recorriendo todas las Sefirot y espero y deseo que haya sido suficientemente interesante como para que los hayáis seguidos todos y cada uno de ellos. Hoy daremos por terminado el árbol de la vida. Ayer nos quedamos en aquellas energías que el ser humano tiene tres tipos de manifestación. Se manifiesta con energías contundentes, fuertes, con mucha pasión. Después hay las pasivas y después hay las energías neutras. Hablamos de las activas, de esas actitudes muy potentes que los signos del zodiaco provocan pensar que esas actitudes, esas energías vienen de lo superior, de los signos del zodiaco. Hay signos que más nos provocan pasión y otros más unas actitudes más lentas y más pasivas. Hoy vamos a tocar precisamente las pasivas. Las pasivas que son actitudes mucho más tranquilas, más lentas, y podríamos decir que se extenúan, que el ser humano está más tranquilo. Estas energías agotan un poco, deprimen al mismo tiempo también. Son personas con unas características muy tendentes a desorientarse, a desorientar. Causan enfermedades este tipo de actitud, porque embotan la razón. Son actitudes muy deprimentes, muy internas y muy deprimentes. Inducen a la pereza, inducen a la somnolencia, a la indiferencia y a la ignorancia, volviendo la mente insensible e inerte, inclusive inútil. Son experiencias de algunos seres humanos. El pasivo se relaciona normalmente con la dejadez. Va dejando las cosas para solucionarlas más tarde. La bulia, la apatía, el descuido, el abandono, el desinterés, la vagancia, la no participación, la negligencia, la desidia y sobre todo la animalidad. Además confunde y ata dicha energía pasiva por el apego que provoca. Todos los seres humanos tenemos de todas estas energías un poco de cada una de ellas. No hay un ser humano realmente al 100% pasivo, ni 100% activo, ni 100% equilibrio. Todos son energías que nosotros mismos vamos equilibrando. El desarrollo del discernimiento, de la lógica, de la obviedad, de la inteligencia y del raciocinio y la confianza en sí mismo es carente en las personas pasivas. La dependencia, temor, la sordera, la ceguera, la torpeza,
la pereza, el desaliento e incomprensión son las expresiones de las energías pasivas. Esa es la tendencia general y que hay muchas personas con esas tendencias. Pero como os he dicho antes, no todo el mundo muestra al 100% ese tipo de energía. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos expresando una forma u otra. Incluso muchas veces hay comentarios, decir, es que hoy con que está la luna no está bien, no me manda influencias positivas porque me tiene un poco deprimida. Lo solemos decir. Depende de los astros, depende de nuestros planetas, depende de todas las estrellas, de cómo están en ese momento aspectando al ser humano. La energía equilibrada es la energía que coge de ambas. Desde el punto de vista energético, la energía siempre busca el equilibrio, está buscando constantemente el equilibrio. Porque la energía no desea ni lo bueno ni lo malo. No se encuentra en exceso ni se encuentra con déficit. Siempre está buscando el equilibrio de ambos. Esa energía equilibrada desarrolla en el individuo la necesidad de cambiar y de liberarse después de muchas existencias. Las personas a lo largo de los siglos van buscando el equilibrio en vidas y vidas. Esta energía está relacionada con el amor, con la paz, con el respeto, con el buen rollo con los demás, la rectitud, la benignidad, la claridad, la bondad, la lucidez, la sinceridad, la precisión, la búsqueda de la verdad, la fuerza, la felicidad, la sobriedad, la calma, la confianza, la responsabilidad, la disciplina, la serenidad y la cordialidad. Son gente cordial, muy cordial normalmente. Tienen una buena finalidad, tienen un buen rollo con las relaciones con los demás. Son cordiales, amables, empáticos. Las energías equilibradas, cuando son manifestadas con apego, miedo o desconfianza, también puede seguir atando. Nos crean dependencias. Nos crean dependencias, nos atan a circunstancias y a emociones que no tenemos, que no somos autoconscientes. Dentro de ellas se aprecian diferentes grados de vibración que puede hacerles levemente enardecidas o sutilmente pasivas. Libera modelos, claro que sí. Son liberadoras en todo su esplendor. Cuando se manifiesta dicho equilibrio en una persona, la energía libera por autodeterminación, entereza, sensatez, tenacidad, libertad, benevolencia, independencia, ecuanimidad, igualdad, control de responsabilidad, voluntariedad, respeto, dignidad, honradez, sencillez, humildad, capacidad de servicio, generosidad y altruismo,
Ya lo veis que todos son actitudes que premian al ser humano, que lo reconfortan. La liberación energética se produce cuando las energías van hacia una sola. Todos los aspectos de la energía, cómo se mueven en nuestra personalidad, la tendencia es ir a buscar el equilibrio. Siempre están buscando el equilibrio, porque está buscando las vibraciones adecuadas para aquella personalidad. En el caso de las energías enardecidas o pasionales, por ser tan pesadas o tan lentas, estarán atando eternamente al alma individual a nacer y morir. Ese es el aspecto principal de la energía enardecida, pasional. Mientras no se produzca el reconocimiento del verdadero equilibrio en la acción o en la manifestación, ese alma tiene que reconocer que esa pasión, ese enardecimiento, tiene que buscar el equilibrio. Tiene que haber un principio de responsabilidad en todo ser humano. Es básico y es principal. Nada queda impune en el universo, nada puede ni queda finalmente desequilibrado, nada. La gran obra es la búsqueda del equilibrio, así lo dicen todos los tratados herméticos. Al accionar pensamientos, palabras, obras, sentimientos y emociones, es cuando descubriremos, de acuerdo a su manifestación, el tipo de energía que nos acontece. A través de la atenta observación lo descubriremos y ese descubrimiento nos hará libres, nos hará personas que tengamos control con todo lo que nosotros expresamos o mostramos. El orden y el equilibrio del universo se manifiesta a través de la belleza. Cuando a nivel de expresión o manifestación del ser humano se consigue el orden del universo, se armoniza uno en el plano físico, en el plano de las relaciones, en el plano con los demás. El 10º sendero, ya os lo he dicho, es precisamente la inteligencia resplandeciente. Ilumina al físico, al entorno, con los esplendores recibidos de Hot y con las victorias alcanzadas con Netzah. Es cuando Keter se halla en Malkut, y eso es la joya brillando en el entorno, en la vida física y en nuestra experiencia diaria. Malkut es la manifestación suprema de la forma, concebida primero como una posibilidad en el mundo superno de Binah, la madre cósmica. Es el resultado final del impulso divino en la manifestación, el patrón espiritual manifestado espiritualmente en el mundo de la materia. El mundo de la materia puede considerarse como un aterrizaje para los poderes creativos del espíritu. Es el templo de Dios.
el mundo físico, incluyendo al ser humano. Es una etapa definitiva del desarrollo espiritual, o una cosa a través de la cual se debe ir. El arquetipo maestro de Malkut, es muy bella la frase, y dice: en pensamiento y palabra y obra, no, esta es la de Yesod. El Malkut dice: el reino del espíritu está incorporado en mi carne. Y de ahí trata, cuando alcanzamos esa propiedad, cuando alcanzamos que el reino del espíritu se incorpore en cada uno de nuestras partes del cuerpo, es Keter en Malkut, es la joya del reino. Por eso morimos y nacemos, porque tenemos que alcanzar esa finalidad. Cuando alcancemos esa finalidad ya no morimos ni nacemos, ya estamos, ya es, y esa vida es eterna. La muerte física son para las conciencias individualizadas que viven para morir y mueren para vivir. Solo a través de la muerte y la vida recogeremos tarde o temprano los frutos. En cada una de nuestras vidas tenemos que realizar el proceso de transmutación, el proceso de cambio, para darnos cuenta que nuestro cuerpo, nuestra personalidad, tiene que mostrar el reino del espíritu. La muerte es la meditación del alma y la vida y su estudio. Por 1 hora de estudio se deben hacer 3 de meditación, dicen los maestros, de donde se extrae la esencia abstracta de la vida. La muerte de la iluminación, la conciencia es extraída de la personalidad y hecha una con la individualidad. Hay una frase del Zohar que la he puesto en cuenta para leerosla y para que tengáis en cuenta lo que ya se decía en el siglo XIII. Todas las almas están sometidas a las pruebas de la transmigración. El individuo no sabe que es llamado a juicio antes de entrar en este mundo, lo mismo que al dejarlo. No sabe cuántas transformaciones y pruebas esotéricas tiene que pasar, ni que las almas giran como una piedra lanzada con una onda. Zohar, España, siglo XIII. La vida y la muerte no es más que un aprendizaje. Y como dice en el Zohar, nos ponen un juicio de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho, tanto al entrar en la muerte como al salir de ella y volvernos a reencarnar. Todo eso no sucederá, pero todo es de voluntad hacia el bien y todo es para alcanzar nuestra meta. Somos unos privilegiados del ser humano porque podemos alcanzar conciencia de todos esos sucesos. Un ser iluminado, un maestro ascendido, no es como los otros seres humanos. En experiencia, en apariencia, ha experimentado una muerte en vida y el espíritu se ha liberado de las ataduras de la carne. El iniciado iluminado es un ser humano vivo al Espíritu de Dios y muerto a los aspectos personales y físicos. Domina sobre todo lo creado, porque domina
todo lo que hace referencia al mundo de la materia, al mundo físico, y se encuentra en el mundo del espíritu, pero el mundo del espíritu aquí y ahora, no se va a otro lugar, no, aquí, entre nosotros. Nada en el cosmos es atolondrado, nada. Vivir en el nada, vivir en la nada, en el cosmos, es estar atolondrado. Vivir en el vicio y en las pasiones desarmoniza. Pensar mal es desarmonizarse con el orden universal. Criticar es igual, es ir en contra de ese orden. Desde el inicio de la existencia, todo ha sido un orden universal, un orden mental entre todos los seres humanos y entre todo el macrocosmos. En el mundo físico, Malkut, la creación física, tiene una forma de continuidad. Los insectos hacen sonidos rítmicos, los bebés lloran hasta que sus necesidades son satisfechas. Esos sonidos y acciones son música y baile, son danza para los ritmos naturales. Los esfuerzos para atraer a una pareja o para resistir a un enemigo se desarrollan con orden, arte y ley. Todo busca siempre esa sintonía, ese orden. Todo lo que hacen o generan los seres humanos como centros de expresión de lo divino o espiritual, en sí mismos es hacia la acción, hacia la manifestación o expresión. Tanto si es a través de un polo masculino o femenino, si es a través del blanco o del negro, de una polaridad u otra. Desde la primera célula de vida, femenina o masculina, estas se activan en busca de la creación. Ya es un constante en todo nuestro sistema celular. Saben que el movimiento les llevará a la unión. Y la unión es creación. El movimiento es creación de vida. Y cuanta más vida creemos, más mejores resultados obtendremos. La vida es conciencia y movimiento que presiona hacia la unión, vida que impulsará movimiento, y así eternamente, para que la conciencia o alma evolucione, conozca el mundo de la materia. Sin movimiento no hay vida, y sin vida no hay conciencia. Si esta vida se halla como en suspenso, inactiva o inerte, la enfermedad se encontrará con ella, porque la enfermedad va en contra del orden universal. Tenemos que hacernos conscientes de todo esto que os estoy mostrando y explicarlos. Es hacer conscientes de que todo lo creado, absolutamente todo, desde la pequeña semilla a una planta, todo es vida, conciencia
y movimiento. La conciencia es la capacidad para entender, saber y conocer las cosas. El yo soy, entender el yo soy. La vida es la fuerza o poder de búsqueda del polo contrario a través del movimiento, alcanzar la unión y el amor para crear una nueva manifestación. El movimiento precisamente es la intención o fuerza del deseo para expresar vida y para expresar creación consciente. Todo esto, Malkut, es el reino de la ley. Malkut está bajo la Torá, es decir, bajo el sistema, el orden y la belleza. Si sabemos observar, si aprendemos a observar atentamente en la totalidad de nuestro mundo físico y material, como en nuestro cuerpo físico, encontraremos una serie de leyes ocultas tras el velo de lo familiar. Orden, precisión y armonía es lo que hallaremos en el mundo del cual estamos rodeados. Orden, precisión y armonía, eso es lo que hay. Y así es como debemos vivir, así es como nos debemos expresar, con ese orden, precisión y armonía. Observar es un arte que se debe practicar. Observemos atentamente cuando vayamos al campo, a la playa. Observémoslo todo de forma detallada. Practicar en la observación y estudio oculto del universo. Todo lo que vemos, todo lo que contiene, descubriremos muchas novedades. Muchísimas. Los fenómenos en el plano físico son más de lo que aparentan ser. Pensad que el estudiante espiritual comienza el sendero del retorno en Malkut y antes tiene que tener conciencia de lo que está rodeados, y está rodeado de mucha belleza. Muchísima. En el Confessio Fraternatis de los Rosacruces se encuentra el siguiente mensaje. En el universo son aquellos grandes caracteres que el Señor Dios ha inscrito sobre el mecanismo del mundo y que Él repite por medio de las mutaciones de los imperios. Es decir, que existen una serie de fenómenos que se repiten, todo formado por el Creador. No hay nada que ocurra porque sí. Él lo tiene todo organizado, todo guiado y todo formado. Son signos, los podemos ver, todos esos signos, todas esas características las podemos encontrar y ver en el mundo mineral, en el mundo vegetal, en el humano. En todos veremos detalles, veremos signos que nos están determinando que todo esto tiene una finalidad y un fin. ¿De dónde obtiene la semilla más pequeña para que de ella brote la fuerza que brota buscando los rayos solares? Todo está bajo una ley armónica, cromática, musical. La práctica de la lectura de los grandes caracteres consiste en el conocimiento consciente
de que todas las fuerzas naturales operan con ciertos números y ritmos o vibraciones especiales y muy concretos. Todo eso podemos verlo en los caracteres de la divina proporción o el número de oro. Son proporciones exactas que hay en la creación. Son proporciones exactas que encontraremos en todos los reinos, tanto en el mundo vegetal, mineral, como humano. Proporciones exactas que nos dan precisamente los caracteres de que algo hay detrás de toda esa información, de toda esa geometría que forman cada uno de los géneros de los que estamos rodeados. Todo a nuestro alrededor están todos los géneros y todo eso está ahí por algo. El número áureo o de oro es llamado también la razón extrema y media. Proporción áurea y divina le llaman, representado por la letra griega Phi, en honor al escultor griego Fidias, que descubrió esa proporción que había entre los dedos, entre los brazos, entre la cabeza, porque todo nuestro cuerpo sigue ese milagro de la proporción áurea. Se trata de un número algebraico irracional, porque es un decimal infinito. Fue descubierto en la antigüedad, no como una unidad, sino como relación o proporción entre segmentos de rectas. Tenerlo en cuenta, en internet encontraréis mucha información de la proporción áurea o divina proporción. El número de oro, todo lo que contiene belleza, se ha creado, se ha formado bajo esos caracteres, bajo esas proporciones, porque es la proporción que produce la perfecta belleza y armonía. Por ejemplo, os voy a hablar de cuadros o de esculturas famosas. Todas ellas están bajo el canon de esa divina proporción. Se encuentran figuras geométricas hechas por el ser humano en partes del cuerpo humano y en cuerpos de la naturaleza. El caracol, las plantas, las hojas, de la manera que se desenvuelven, se desarrollan, conservan esa proporción y belleza. Es llamada la proporción divina porque se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza. Se halla en elementos geométricos, en las nervaduras de las hojas de algunos árboles y de algunas plantas, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en las semillas de los girasoles, en muchas, solo que lo busquéis, en internet lo veréis. Hay muchos ejemplos de esa proporción áurea. El famoso hombre de Vitruvio de Miguel Ángel es uno de los ejemplos bellos de esa proporción áurea. En ese mismo cuadro, en ese mismo dibujo se encuentra
el cuadrado, el círculo y el pentagrama. Es de una perfección y belleza perfectas. Los objetos cuyas medidas guardan la proporción áurea son bellos y perfectos. A lo largo de la historia se ha atribuido su inclusión en el diseño de diversas obras de arquitectura, pintura, obras de arte. Su conocimiento y uso data de la más remota antigüedad. Existen indicios desde hace más de 20.000 años. Los griegos lo utilizaron para diseñar las proporciones de sus templos. Casi todos sus templos están hechos bajo la proporción áurea, por eso son tan bellos, armónicos y perfectos. Platón consideró a la sección áurea como la relación matemática perfecta. Pensad que Platón es de hace 5.000 años, o sea que tiene mucha antigüedad. Todo ese sinfín de proporciones que hay en toda la naturaleza. Hay algo que es muy importante también que conozcamos, que son las diatomeas. Son plantas acuáticas unicelulares. En un litro de agua pueden hallarse cientos de miles de diatomeas, cientos de miles. En sus cuerpos muestran todos los ritmos numéricos característicos de la naturaleza. Son perfectas y son minúsculas, no son vistas al ojo, a la vista. Si buscáis en internet veréis la cantidad que ponen y las fotografías que hay, y todos son unicelulares y tienen formas de estrellas, de círculos, son una preciosidad, verdaderamente una preciosidad. La formación de esas plantas unicelulares está determinada por las siguientes figuras geométricas: triángulo, cuadrado, pentágono, pentagrama, hexágono, hexagrama y octógono. Fijaros, y todas ellas siguen la divina proporción. Número de especies. Las diatomeas son el principal componente del fitoplancton, además de ser el principal organismo vivo con estructura de sílice que está en el medio marino. El número de especies de diatomeas conocidas son entre 10.000 y 12.000, aunque el número total de las especies pueden ser varias veces mayor. Imaginaros, es inimaginable ver todo ese, le llaman las joyas del agua. Es uno de sus nombres que le dan los científicos. Los ángulos y las líneas de las diatomeas son figuras matemáticamente exactas, perfectas. Siguen el orden universal del número áureo o de oro. Fijaros, esa proporción exacta fue utilizada en el diseño del Partenón de Atenas, en la Gran Pirámide, así como en la composición innumerables de grandes obras artísticas, de grandes
de pintura, como esculturas, como de arquitectura. Todo ello debemos tenerlo en cuenta y por eso os leí la frase de los Rosacruces, de que los caracteres de los que estamos rodeados en nuestro mundo físico, material, nos tienen que dar la respuesta de que el mundo material no es más que la expresión del mundo espiritual. Es la manifestación del reino del espíritu depositado hasta en lo más significante, a lo más grande. En todo está el mundo del espíritu. Los científicos no sé qué respuesta le darán a todas esas perfecciones, esas bellezas tan exactas de esa creación minúscula, no lo sé. Pero claro, dirán que es la misma naturaleza que se ha creado a sí misma. Y eso es imposible, porque tanta perfección tiene que haber un mundo espiritual. Espero que lo sigáis, nos falta poco para terminar ya este mundo de Malkut.